Le agradezco a la gente de Maizar y a Alberto Morelli y a Alfredo Paseiro la invitación para... Ustedes saben que desde la Fundación Producir Conservando, y recién hablábamos con el ingeniero, nos hemos ocupado bastante de todo lo que tiene que ver con las limitantes para la producción y para lo que estamos pensando en potenciales productivos. Y bueno, presentarlo, tuvimos hace pocos días un seminario, el seminario anual nuestro, en donde planteamos los temas de competitividad. Un poco la idea mía es complementar la presentación que el ingeniero va a hacer después, que tiene que ver con, de vuelta, hoy estamos desde la Fundación pensando en el 2027, desde el 2002 que empezamos a hacer proyecciones de mediano y largo plazo, empezamos a plantear cuáles eran las limitantes. No nos interesaba tanto el número, sí nos interesaba cuáles eran las limitantes. Y un poco la idea es en qué situación estamos hoy y qué es lo que estamos mirando para adelante desde el punto de vista de logística e infraestructura. Esta es la evolución, no es nada nuevo, es la evolución del área. Esto está hasta creo que el 16-17, es la evolución del área y de la producción en Argentina. Estoy hablando específicamente de granos. Esta es la famosa seca que tuvimos donde caímos 30 millones de toneladas, pero de alguna forma a partir del 2001-2002 empezamos a trabajar en las proyecciones, siempre con una mirada de 10 años y las repetimos cada 5 años. En el 2002, cuando estábamos en 69 millones de toneladas, planteamos 100 millones de toneladas para el 2010, que pensábamos que era un número realmente muy ambicioso, y sobre todo después, cuando planteamos si podíamos manejar 100 millones de toneladas, ahí caímos en la cuenta de lo difícil que iba a ser. Hicimos la proyección después al 2015 y pensamos que íbamos a estar en 108, en 120, y hoy estamos en el 2027 con una proyección de 160 millones de toneladas. Esto fue lo que fue ocurriendo en cada una de las proyecciones que hicimos, pero que vuelvo a decir, independientemente de que sean 2 millones más o 3 millones más o menos, nos interesa el promedio y sobre todo nos interesa tomar esto como un incentivo para decir, tenemos un rumbo de crecimiento, tenemos una posibilidad importante de crecimiento. ¿Qué tenemos que hacer para hacerlo ordenado? ¿Qué tenemos que hacer para hacerlo competitivo? Y sobre esa base trabajamos. Esto es lo que estamos pensando hoy para el 2026-2027, es decir, llegar a 39 millones de hectáreas, 42 millones de hectáreas sembradas, 43, con el doble cultivo. Pensemos en que el INTA habla de 60 millones de hectáreas que pueden estar en agricultura en rotación en Argentina, y que estamos hablando de 160 millones de toneladas con el rubro otros, digamos, con los cereales menores, que son casi 10 millones de toneladas, son 150 millones de toneladas de los principales cultivos. Independientemente de si esto se puede cumplir o no, y esto es una metodología que la tenemos bastante probada, porque este es el resultado en realidad de una matriz fenomenal de cultivo por cultivo, partido por partido, la secuencia de tasas de crecimiento de 5 y 10 años de todos los cultivos en área, en rendimiento y por supuesto en producción. Y como todo tiene ajustes que tiene que ver con un tema de sustentabilidad que los introdujimos en el año 2005, que el sistema tenía que contemplar la posibilidad de una relación carbono-nitrógeno razonable y una, digamos, sustentabilidad por lo menos teórica en el manejo de la rotación de cultivos. El tema del 26-27 es el sistema de producción puede ser sustentable. Pensar en 40 millones de hectáreas, 42 millones de hectáreas sembradas con doble cultivo, en realidad son 38 y pico de área realmente ocupada. ¿Puede ser sustentable? ¿Qué tecnologías deberíamos utilizar y si están disponibles? Y el último tema, ¿podemos manejar eficientemente 160 millones de toneladas en Argentina y ser competitivos?
Creo que estos dos temas, en cuanto a sustentabilidad y en cuanto a las tecnologías, desde la Fundación estamos convencidos de que estamos muy bien posicionados. En el seminario pasado, Ernesto Vigliso, que hizo un trabajo para el grupo GPS vinculado a la sustentabilidad y a todo lo que tenía que ver con el balance de carbono y demás, mostró claramente que la Argentina está en una posición, yo diría, envidiable desde el punto de vista de la sustentabilidad respecto al resto de los países, y planteó la necesidad de no mirar solamente las emisiones, como está haciendo el IPCC y todo aquello vinculado con cambio climático a nivel internacional, sino mirar además el balance de carbono, es decir, la fijación de carbono que tienen los sistemas. El hecho de tener nosotros prácticamente el 90% de los cultivos en siembra directa marca que tenemos un aporte de carbono al sistema muy importante, independientemente del que hagan las pasturas y los campos naturales. En lo que hace a las tecnologías, de vuelta, cada vez son más sofisticadas, en realidad no. En realidad nos explotó en la mano, digamos, el descuido que significó el monocultivo o la monocultura con prácticamente un solo tipo, un solo grupo de herbicidas, que nos salía muy barato, que era muy confiable en los primeros años, pero que hoy sabemos que tenemos que volver al viejo concepto de la rotación de herbicidas, de la rotación de cultivos y demás, que en realidad no lo deberíamos haber dejado nunca, pero el viento de cola de los $550 de soja y $300 de maíz nos llevó aceleradamente a un sistema muy intensivo que nos generó las dificultades actuales. Y pasamos entonces al tercer tema. ¿Podemos manejar eficientemente 160 millones de toneladas? Y acá nos chocamos con todo lo que era limitantes internas. No voy a hablar de las externas y tampoco voy a hablar de cada una de estas, porque es prácticamente una charla cada una. Pero pensar hoy en manejar 160 millones de toneladas que tienen que ver con grandes inversiones desde el punto de vista de logística e infraestructura, obviamente el marco político y jurídico van a incidir, el sistema financiero, las reglas de juego claras, se están negociando y están aprobándose 32 convenios de participación público-privada en donde todas estas variables tienen que ser, digamos, muy claras a la hora de decidir inversiones, en este caso de 5.800, casi 6.000 millones de dólares, pensando en la red caminera. El tema del sistema comercial interno vinculado a la formalidad, el comercial externo, planteado también en el seminario por el ingeniero Regúnaga. Estamos dormidos desde el punto de vista de lo que es la capacidad de venta de nuestros productos en el exterior y la capacidad de negociación internacional para entrar en nuevos mercados. Y pasamos entonces al tema de infraestructura, transporte, almacenamiento, agroindustria y logística portuaria. ¿Qué pasa con todos esos temas? Lo primero que uno tiende a mirar es el índice de competitividad global que publica el Banco Mundial. Estos son datos comparados de la Argentina con Latinoamérica, en donde estamos en algunas cosas un poquitito mejor. La Argentina es la línea azul. Estamos un poquitito mejor o un poquitito peor que el resto de Latinoamérica. El tema central es ver cómo estamos respecto del resto del mundo y cómo estamos respecto de con quiénes competimos. Estos son los últimos datos que publicó el Banco Mundial sobre un ranking de 160 países con un índice de infraestructura y un índice de logística. Es decir, simplemente evalúa a cada país y lo pone en una escala de 160 países y esto es simplemente el ranking. Estos 4 primeros los puse porque son los del cuadro de honor, solamente para mirarlos con algo de envidia. Pero cuando pongo Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, China, Chile, Brasil y India puntualmente, fíjense, con muchos de estos países nosotros competimos, con muchos de estos países tenemos que demostrar nuestra competitividad para poder entrar y vender nuestros productos. Cuanto más agregado valor tengan, será mejor, pero la realidad es que estamos en el último puesto, estamos en el ranking 60 sobre 160, Brasil está pegadito 10 puntos arriba nuestro, Chile está 20 puntos arriba nuestro,
pero Chile en la medición anterior, esto es 2014, en la medición del 2012, Chile estaba en el puesto 50, o sea, subió 10 puntos en 2 años, y no quisiera pensar, si tuviéramos los datos actualizados de Chile al 2016-2017, cómo estaríamos respecto de Chile. Pero la realidad es que arrancamos, si miramos número grueso, un ranking, estamos en el fondo de la tabla, digamos, hay 160, imagínense los 100 que faltan, ¿no? Pero de los que nos interesan, porque con ellos competimos y con ellos tenemos que lograr competitividad, y somos una parte del comercio internacional muy importante, estamos pisando el fondo de la tabla. Y parte de del por qué pisamos el fondo de la tabla, porque tenemos una matriz de transporte en el caso de granos, estos son datos que después los va a volver a comentar el ingeniero Azcárate, seguramente con datos más actualizados, pero mientras Brasil tiene un 60% por camión, Argentina tiene el 84% y Estados Unidos tiene el 16% de camión, de transporte por camión, con una distancia puerto media de 950, 980 y nosotros 300, 400. Tenemos 6% solamente en hidrovía contra el 60% del Mississippi, tapado de barcazas que van y vienen, y un ferrocarril prácticamente inexistente. 10% creo que los números son algo menores hoy. Pero la realidad es que independientemente de esto, cuando nos encontramos con cuál es el estado, porque decimos, bueno, el 84% es camión, ¿cuál es el estado de las rutas en cuales transitamos? Esta es, hasta hace relativamente poco, un año y pico, la ruta 6, la cual yo la transito para poder salir de casa al campo, tengo que pasar permanentemente por acá. Esto ahora ha mejorado un poquito, no mucho más, un poquito, pero como no teníamos datos, en la Fundación no teníamos datos ciertos hicimos una encuesta en el año 2016, muy sencilla, sobre 1.200 casos, de que calificaran, se la mandamos a socios de la Fundación y la hicimos extensiva a otras personas, que calificaran de 1 a 5 las rutas porque transitaban, rutas nacionales, provinciales o caminos de tierra. Y la calificación fue bastante parecida a lo que creíamos. Caminos de tierra casi en 4, o sea, en estado malo, y rutas nacionales y provinciales, hablando del 2016, con algunas décimas menores, pero en una situación realmente complicada. Esto implica que si estamos con el 85% del transporte granario sobre esta situación de estado de rutas, obviamente, entre comillas, tenemos un costo adicional por estar manejándonos de esta forma, y eso es pérdida de competitividad. El otro tema era cuál era el parque de camiones, porque los vemos a los que andamos en la ruta permanentemente, vamos a pasar los camiones frigoríficos o camiones que transportan contenedores y demás, y nos cuesta pasarlo, y cuando vamos a pasar los Merceditos 1112, 1114, 911 y demás, que van a 60, 70 kilómetros por hora, no nos cuesta nada pasarlos, y esos van a Rosario o van a los acopios. Y entonces hicimos también una encuesta sobre 1.100 camiones en acopio y 2.100 camiones que iban a puerto, y vimos que anteriores al año 2000, tomamos solamente el modelo, camiones anteriores al año 2000, en el acopio había el 54%, el 30% estaban entre el 2000 y el 2010 y el 16% eran del 2015 para acá, del 2010 para acá, digamos. Y los que van a puerto son un poquitito más modernos, digamos. Los que van a puerto está un poquito en mejores condiciones. Pero también entonces tenemos un parque automotor que transporta granos, en este caso, obsoleto, absolutamente obsoleto. Le sumaría además que peligrosamente obsoleto, porque los que andamos de vuelta en las rutas sabemos lo que es un día de lluvia con camiones cerealeros a 80 kilómetros por hora tratando de llegar a los puertos. El otro tema importante es, le sumamos el tema del gasoil, pero lo que más me interesaba es cómo reflejamos el tema de que tenemos una matriz de transporte mala en cuanto a excesivo uso de camión, aún para distancias largas, que tenemos caminos deteriorados,
que tenemos camiones viejos respecto del costo del flete. Y fíjense, estos son dólares constantes del 2000 a hoy. El caso del flete, que es la línea colorada, para 400 kilómetros, nos hemos movido de 15 dólares por tonelada a muy cercano a los 40 dólares por tonelada. Evidentemente, y esto de vuelta son dólares constantes, evidentemente esto es tiene un impacto muy importante dentro del valor de la producción, tiene un impacto muy importante dentro de los costos. Cuando hacíamos el análisis de las gestiones de los campos hasta hace 10, 15 años, el componente flete y transporte no era un componente que realmente pesaba. Era un componente que se metía dentro de los gastos de comercialización, pero nunca era demasiado pesado como cuando hoy estamos viendo realmente el impacto que tiene. El otro tema que habíamos planteado en su momento, que era qué pasaba con los puertos, esto es muy rápido, qué hizo la Argentina desde el punto de vista de los puertos cuando en el 2002 estábamos con 31.000, casi 32.000 toneladas hora de capacidad de carga. Bueno, la pasó a 68.000, o sea, tuvo prácticamente una duplicación de la capacidad de carga. En Argentina teníamos 25 puertos en el 2002 y hoy tenemos 35 puertos. Cada vez más grandes, cada vez más eficientes. Son inversiones privadas. Esto seguramente tiene mucho que ver con lo que fue en su momento la privatización de los puertos y la posibilidad de la inversión privada en los puertos. Pero desde el punto de vista de la infraestructura y logística que nos preocupaba, este era un tema que nos preocupaba y desde el punto de vista privado se solucionó en forma muy importante. Este es el gran tema que tenemos en Argentina con la logística y con los transportes y demás. Tenemos una estacionalidad de la cosecha en donde entre marzo y mayo-junio o junio-julio tenemos el 75% de los 120, de los 95 de hoy o de los 160 millones de toneladas, la vamos a tener siempre concentrada ahí, independientemente de que esto pueda aumentar un poco levantando el nivel de trigo. Pero la realidad es que esta concentración que se da en 5 o 6 meses y que tiene que ver también con la estacionalidad media de embarques, que está un poquito más alargada, digamos, pero existe una fuerte concentración entre febrero-marzo, digamos así, y julio-agosto o junio-julio, en donde nos exige realmente tener una infraestructura y una capacidad de organización importante para no tener un exceso de costo y que eso repercuta sobre la competitividad del sistema de producción. Terminando, el costo argentino, la principal limitante que tenemos hoy de competitividad, esto lo veíamos en el seminario de la Fundación. Creemos que hoy no son problemas tecnológicos, creemos que hoy no son problemas de sustentabilidad, creemos que hoy podemos avanzar. De hecho, estas 39 millones de hectáreas agrícolas que estamos pensando que con la superposición se van a 42, 43, ya han estado sembradas, ya han estado bajo agricultura, no es estar avanzando sobre montes o sobre campos nuevos, pero la limitante real que tenemos la resumimos como costo argentino y en donde el tema transporte aumentó entre un 45 y un 50%, como decíamos, en dólares, en donde el estado de rutas y caminos es una seria limitante para el crecimiento y en donde, para el caso que nos compete el maíz, movilizar maíz, una hectárea de maíz de 10 toneladas a 400 kilómetros de puerto equivale al mismo valor de arrendar el campo. Lo cual evidentemente marca, si esto uno lo mide en competitividad, el costo que tienen, por ejemplo, los americanos de transporte tienen un sistema absolutamente distinto y una infraestructura absolutamente distinta, ¿no? Pero no llega al 8%. No llega al 8%. Hoy estamos teniendo arriba de, en algunos casos, un 40% del costo, digamos, de transporte, lo cual, bueno, nos saca totalmente de competitividad, sobre todo para los cultivos que
tienen una importante producción en toneladas por hectárea y son cultivos que tienen un precio relativamente barato, llamémoslo así. Estar transportando un $180 de maíz tiene un impacto terrible desde el punto de vista de la competitividad. Mirando hacia adelante, es necesario sin duda mejorar la competitividad de la agricultura y la agroindustria para poder seguir creciendo y aumentar las exportaciones. Y en esto fue foco en el seminario pasado. Si no pensamos que tenemos que crecer y aumentar nuestras exportaciones y seguimos solamente mirando al mercado interno y qué es lo que nos pasa de puertas para adentro, el modelo que vamos a seguir es el modelo de los últimos 60 o 70 años, como planteaba Marcelo Regunaga hace un par de semanas. Debemos pensar en aumentar las exportaciones, debemos pensar en crecer en base al aumento de las exportaciones. El marco externo nos obliga a ocuparnos de nuestros clientes y de nuestros competidores. Internamente el costo nos limita seriamente, el costo argentino. Cuando digo costo argentino también meto los temas de presión fiscal, también meto los temas de evasión fiscal, también meto los temas que tienen que ver con duplicamos los gastos de FOBIN en 6-7 años. Hay muchos temas dentro del costo argentino. Infraestructura y logística son un capítulo realmente muy importante. Promover inversiones y otorgar prioridades y ejecutar obras es una necesidad de corto plazo para un logro de mediano plazo. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Vuelvo a leer. Promover inversiones, otorgar prioridades, ejecutar las obras. Todo lo queremos para mañana. Acabamos de pasar un susto, llamémoslo así, financiero, o pongámosle cada uno el nombre que quiera. Cuando tenemos que salir a promover inversiones después de pasar un susto financiero o financiero y algo más, evidentemente no es fácil. ¿Qué vamos a priorizar? ¿Cómo ejecutamos con eficiencia? Lo necesitamos para mañana, porque hoy estamos pagando altísimos costos y los vamos a tener que seguir pagando para los próximos años. Pero tenemos que entender que es un logro para el mediano plazo. No es algo que lo vamos a tener de hoy para mañana, y el tema central es que definitivamente hoy tenemos, por lo menos desde mi punto de vista, un gobierno que se está ocupando de estos temas. La participación público-privada, que parecía lejana hasta hace relativamente poco, el hecho de que la semana pasada ya se hayan otorgado las posibilidades a las 32 licitaciones, independientemente de qué es lo que cierre como final. Pero ahora viene un camino muy difícil, un camino en donde la competitividad no la vamos a recuperar de corto plazo, sí en el mediano y largo plazo, pero depende mucho, obviamente, de cómo sigan los niveles de inversión y cómo sigan el otorgamiento de prioridades. Por mi parte, muchas gracias, no mucho más. Le voy a dar la palabra al ingeniero Ricardo Azcárate. José Ricardo Azcárate, ya te estaban sacando el José, es subsecretario de Infraestructura, dependiente de la Jefatura de Gabinete, y está en la unidad Plan Belgrano, que bueno, a nadie le escapa, es uno de los temas centrales que tenemos para todas las zonas más alejadas de la Argentina, específicamente todo el norte. José Ricardo. Llévalas. Y dame el... ¿Esto? ¿Querés el puntero? ¿Sí lo tenés? Viene bien. Bueno, muchísimas gracias a Gustavo y en particular tanto a las autoridades del Congreso de Maizar como a las autoridades de Maizar. Yo voy a traer una visión de una zona postergada de la República Argentina y que sin embargo tiene el potencial de desarrollo para todo lo que está faltando en productividad en la República Argentina. Los estudios serios realizados por las principales empresas granarias en la República Argentina, las que integran Ciara y todas las entidades que nuclean a los productores de granos, nos dicen
de la sobreocupación o de la totalidad de uso del suelo del núcleo central, de la zona núcleo, en un 96 o un 98%, un 4% de tierra no está siendo utilizada, contra un 30 o un 40% de posibilidades en el norte argentino, en las 10 provincias que conforman el Plan Belgrano. Las 10 provincias son las del NOA y NEA, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago, Catamarca, La Rioja, región NOA, y el NEA, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Hablar de los indicadores desde el punto de vista social no tiene sentido, pero cuando al país le va mal en alguna cosa, al norte argentino le va doblemente mal. Cualquier indicador estadístico de la situación del norte es el doble de peor que en el resto, en la media de la República. Es la segunda región con mayores costos logísticos del país, sin tener por qué tenerlos, porque comparativamente solo la supera la Patagonia. Ahí están los costos de flete por camión en dólares por tonelada transportada, 91 en la Patagonia, 69 promedio en el norte, 63 en la región Cuyo, contra 48 a 13 en la región centro, en región núcleo, centro y Buenos Aires. Su utilización, sobre todo, de todas las alternativas que tenemos para cambiar la modalidad de transporte. No utilizamos, recién ahora hemos autorizado a los bitrenes, Vialidad Nacional ha hecho las resoluciones y el Ministerio de Transporte, la hidrovía Paraná-Paraguay subutilizada por la flota argentina, sobreutilizada por flota paraguaya, en realidad son empresas argentinas bajo bandera paraguaya, por temas que tienen que ver más con las leyes sindicales y con la sindicalización de los obreros fluviales que con cuestiones de orden práctico. La distribución modal y los costos de transporte. Esto es lindo para ver una comparativa. En la Argentina tenemos una distancia media de transporte de 550 kilómetros, menos de un 4% en promedio llevado por vía férrea, con un costo relativamente bajo para llevar por ferrocarril, y acá tenemos la variación del costo para llevar por camión, un 95% de carga transportada por camión y menos de un 1% por hidrovía. Y un costo por camión que varía entre el 1,7 centavos dólar por tonelada kilómetro hasta una brutalidad de 21 centavos dólar tonelada kilómetro, que son los fletes largos, los fletes de larga distancia. Cuando recién decían acá lo prohibitivo y hablábamos de una cifra del 8%, del 10%, bueno, piensen que un productor de maíz en Joaquín B. González, en Metán, para mandar al puerto de Rosario, un camión paga el viaje de otros dos. Hablamos de un 33 o un 35% de costo sobre el valor producto en el costo de flete. Comparativamente, Estados Unidos o Brasil y los países a los que tenemos que asemejarnos, Australia o cualquier otro país, en particular Brasil o Australia, que en algún momento competíamos a principios del siglo pasado y decíamos que íbamos a ser la potencia del mundo. Nos comparábamos con Australia, con Canadá. Los datos argentinos de cifra de transporte se presentan normalmente como resultado final. En general, el costo argentino promedio, y hablo de promedio, significa costo de transporte general de cargas, eso significa cargas más productos agropecuarios, tiene una media del 8%. Es el doble de los países desarrollados. Solo 4 países en Latinoamérica lo superan. Y aquí tenemos datos que son demostrativos de cómo ha variado en el tiempo. 2005, cuando la soja era el boom, en la década, digamos, desde el 2007 al 2009, 73 millones de toneladas de soja, se transportaron un 84% en modo carretera, un 15% por ferrocarril y menos de un 1% en modo fluvial, con costos que son de 5 centavos de dólar tonelada kilómetro, 2,4 y 1 centavo de dólar tonelada kilómetro en fluvial. En el 2013, esto que les muestro acá es la cuenta transporte, la totalidad de cargas. La totalidad de cargas en la República Argentina, incluyendo la cosecha granaria más las cargas comunes, fue de 400 millones de toneladas, el 93% por camión, el 6% en modo ferroviario y el 1% en modo fluvial. La inversa de lo que la relación de costos nos indica.
Los trabajos nuevos, los últimos, este trabajo es de Julio Calzada y Sofía Corina, de la Bolsa de Comercio de Rosario, nos muestran el movimiento de la cosecha de la campaña completa de 2016-2017. En realidad son 126 millones de toneladas, con un 8% de consumo en producción interna en los campos, 117 transportadas, de las cuales casi el 90% carretera, un poco menos del 10, 9,4, y modo fluvial 0,9. Con un problema grave. En la distancia transportada de modo carretera, el flete largo es del orden de 350 kilómetros y el flete corto de 50, y es mayor la proporción, es mayor proporcionalmente el flete largo, que no tiene viaje de retorno. O sea, en realidad estoy pagando un viaje de 700 kilómetros, porque es un camión con acoplado que se dirige de Metán, de Güemes al Puerto Rosario, y ese camión hace un flete largo y vuelve descargado. Los costos de esa manera son prohibitivos. El modo ferroviario, con distancias de transporte de 450 kilómetros, casi el 90% del movimiento total por camión, y predomina el flete largo. Esta es la circunstancia o situación en que nos encontramos. Para esos problemas y para solucionarlos, porque en el norte son el doble de peores que en el resto del país, se ha creado la unidad Plan Belgrano. Esto no voy a darle más vuelta. Es una unidad ministerial, coordina acciones en 10 provincias. Es la primera vez que se genera una visión regional. Es un ministerio que ve a la región en su conjunto y planifica el desarrollo de infraestructura transversalmente. Nosotros no somos una vialidad paralela, no somos un sistema o un ministerio de la industria paralelo. Coordinamos las acciones de estos ministerios. ¿Qué hemos logrado? Primer logro y rápido, para que se vea que el Plan Belgrano existió y trabajó en todo esto. La presencia en el presupuesto de las 10 provincias del norte argentino, presupuesto nacional, de un valor 100 en el año 2015 cerrado de ejecutado, 146.000 millones de pesos. Las 10 provincias del norte argentino hoy día están en 382.400 millones de pesos, con un presupuesto creciente, con la devolución del 15% de los impuestos y retenciones del ANSES, que hoy las manejan las provincias, con lo cual se devolvió el sistema federal de que los fondos son de las provincias, y este valor no incluye las PPP, las PIP, que son los programas de inversiones prioritarias, que están en el presupuesto, ni la devolución de las provincias. Nos organizamos con delegaciones territoriales, 3 direcciones nacionales y 2 subsecretarías, una de las cuales está a mi cargo, dentro de la jefatura de Gabinete de Ministros, para articular el trabajo en desarrollo social, en infraestructura y logística, que es la que me toca coordinar a mí, y luego en integración regional y sistemas de información, que son 2 generaciones de base de datos del conjunto de ministerios. Como ejemplo, yo les traía la priorización de una cadena de complejos productivos. No me voy a detener en este ejemplo, sí voy a hacer mención, no al que va a aparecer acá, que es el ejemplo de minería, que si quieren después lo podemos analizar, sino a cómo se ha priorizado una cadena productiva que ha dado lugar a que hoy día 1.200 millones de litros de alcohol se incorporan a todos los combustibles líquidos en la República Argentina. 600 millones de litros produce el sector maicero, 600 millones de litros produce el sector sucroalcoholero, con un precio que acaba de ser refijado a 17,70 el bioetanol a partir de alcohol de caña de azúcar y 15 y fracción el bioetanol a partir de maíz, fijado la semana pasada por el Ministerio de Energía. Pero llevar a esto, me olvido de la minería porque no es un tema que queramos tratar acá, llegar a esto ha significado una decisión, la toma de una decisión del presidente de la República, que en el mes de diciembre del año 2015 se hizo eco de la producción o de los productores de los sectores agropecuarios, fundamentalmente ligados a maíz y a caña de azúcar, y elevó, y en realidad en este momento estamos estudiando llevar todo este tema al 15% y llegar al E22, que es el uso que actualmente tiene Brasil, con un 22%, o ir al Flex, que son los sistemas que permiten directamente el trabajo con
bioetanol o etanol puro. La infraestructura que nos toca coordinar es el de estas 10 provincias. Tenemos la coordinación de trabajos con el Ministerio de Transporte, del ministro Guillermo Dietrich, y tenemos en particular 3 esquemas de inversiones. El esquema vial tiene un horizonte de inversiones de 10.500 millones de dólares, de los cuales el 50% se va a realizar por medio de participaciones público-privadas. La recuperación del Belgrano Cargas y del ferrocarril Urquiza para cargas, no para pasajeros, y la construcción de centros de logística desde el punto de vista ferroviario. En el vial, mejorar los corredores NOA-NEA y la unión transversal entre ellos, y en lo aéreo, las mejoras de pistas e infraestructura con destino a terminales de cargas aéreas, además de promocionar los nuevos hubs que permiten que tengamos bases en Tucumán, en Resistencia, en Córdoba, en donde no necesitamos venir a Buenos Aires para ir, por ejemplo, de Tucumán a Resistencia o de Tucumán a Mendoza. Estos son los ejes. Los ejes son bastante sencillos. Los corredores G y H, que son los corredores que se licitan en la segunda etapa de PPP, y las rutas nacionales 16, fundamentalmente la 16, que en este momento se ha llamado a licitación el único tramo que está en mal estado, que es el tramo que va desde el acceso a la provincia de Santiago del Estero, Pirpintos, Monte Quemado, hasta entrar a la provincia de Salta, en el puente sobre el río Juramento, antes de llegar a Joaquín B. González. Los corredores viales NOA-INEA y el Belgrano Cargas. Belgrano Cargas tiene en este momento un contrato que se llama primera etapa terminado. Se ha terminado en 1 año y medio de gestión. Son aproximadamente 500 kilómetros de vía nueva, con durmiente nuevo, capacidad de 22,5 toneladas por eje de carga, o sea, carga pesada. Es la máxima que puede soportar la trocha angosta, de hecho. De ahí viene la segunda etapa, que es la etapa que nos conecta con Pichanal, y la tercera etapa, que es la etapa Joaquín B. González, Metán, Rosario, y el acceso a la central Tucumán por Las Cejas, usando el ramal C8, que era el viejo ramal de carga de granos, que va en el límite entre Santiago y Tucumán, y al norte en el límite tripartito entre Santiago, Salta, Tucumán, que toma las cuencas granarias, de leguminosas también, porque es una zona productora de porotos, fundamentalmente el sur de Salta, Rosario de la Frontera, y el norte de Tucumán, Trancas. A todo esto quiero también recalcarles algo. Esto es el resultado, esto viene en la cuarta sección o cuarta etapa, que es el ramal CC, que es lo que está en verde. Y una cuestión elemental que está acá al final. Hemos modificado, por iniciativa del Plan Belgrano, la utilización de estos créditos, tanto de los Fonplata como los BID. ¿Por qué lo hemos modificado? No tenía sentido seguir haciendo vía nueva, durmiente nuevo, capacidad de 22 toneladas de carga, si nuestro acceso a la zona portuaria Rosa-Fe, Santa Fe, Rosario, significaban demoras de 6 a 12 horas de cada tren para entrar a la zona de descarga, la circunvalación de Santa Fe, el acceso norte de Rosario y la imposibilidad de las terminales que están más al sur, Terminal 6, AGD, Bunkiborn, las terminales de Nidera o de Dreyfus, no estaban capacitadas para recibir en forma conjunta al Belgrano y al Mitre. Lo que estamos haciendo entonces es la circunvalación de Santa Fe, circunvalación norte de Rosario, sacando inclusive obras que ya estaban, las que están en verde, y pasándolas a estas obras, a obras de menor calidad, para pasar la inversión al nudo, al cuello de botella, porque no tiene sentido poder cargar si yo no tengo posibilidad de descarga. Se habla entonces del puerto Timbúes, estamos terminando los proyectos, en este caso del acceso norte al puerto Timbúes, que pasa por arriba de autopista, y estamos en este momento realizando la circunvalación norte de Santa Fe y norte de Rosario. Son los proyectos con los cuales vamos a poder dar salida a la totalidad de cargas con estaciones de carga, tanto las que están proyectadas como estaciones de sistemas público-privados, como los accesos directos que nos están pidiendo
directamente a los operadores granarios. En este caso, esto que ven acá es Pampa del Infierno, 2 meses antes de que el año pasado, en 2017, en el mes de septiembre-octubre de 2017, se realizara ya la instalación de la central AGD B&B, Aceitera General Dehesa, de lo que es la estación de cargas Pampa del Infierno, que permite cargar trenes de 100 vagones tirados con una sola locomotora. Esa es la otra cuestión. Dentro de este contrato del Belgrano Cargas, hemos reequipado al ferrocarril tren de cargas argentinos, trenes argentinos carga, que ya no se llama más Belgrano, ni Mitre, ni Urquiza. Todos los ferrocarriles que reasumió el Estado han sido reequipados con 1000 vagones y 42 locomotoras nuevas, que en este momento se están utilizando en la habilitación de desvíos ferroviarios como en las nuevas centrales de carga. Las centrales de carga están planteadas a distancias que no van más allá de los 400 a 500 kilómetros, tratando siempre de tener un radio de 200 kilómetros, y volvemos a un concepto, no quitamos carga a un camionero. De los cuadros de Julio Calzada y de Sofía Corina, de la Bolsa de Comercio de Rosario, determinamos con tranquilidad total de que un camión que va del norte a Puerto Rosario, cualquiera de los otros puertos de carga de granos, termina teniendo normalmente 2 días de viaje y 2 días de espera. La pérdida total por espera usando camiones como estiva móvil es casi igual a la cantidad de días viajados. Hacer muchos viajes cortos y abastecer un sistema ferroviario es la solución para la tranquilidad del sector de transportistas y además es decir al camionero, oiga, usted no va a tener que estar 2 días de espera para poder hacer una descarga, usted va a hacer por cada día 2 a 3 viajes cortos hasta estaciones de carga ferroviarias, que es lo que hace cualquier país serio en materia de transporte en el mundo. Los 2 puertos que están en ejecución, en este caso un puerto arrocero, el puerto de Itaibate, 16 millones de dólares, y el puerto Las Palmas, que en realidad proviene de un emprendimiento privado, que es una empresa con un crédito de la UCAR, Ministerio de Agroindustria, 4 millones de dólares, y vivienda y conectividad, que son otras actividades que vemos en el Plan Belgrano, que es el desarrollo de los planes FONAVI, planes de vivienda y de conectividad con ARSAT en todos los establecimientos educacionales. Los proyectos estratégicos, se los puedo mencionar rápido, son 2 proyectos emblemáticos, uno NOA, otro NEA, Complejo Hidroeléctrico Potrero del Clavillo, segundo Puente Chaco Corrientes, y las 2 licitaciones, que son las que entran ahora, de la etapa 2 de la red de autopistas, corredores G y H. La ubicación de los proyectos estratégicos, los complejos hidroeléctricos, en el caso de Potrero del Clavillo, es una obra pedida por la provincia de Catamarca, que soluciona problemas de inundaciones en Tucumán, pero genera 315 gigavatios año, que al precio del último renovar, del renovar 2.0, de $105 el megavatio, se financiaría aproximadamente en 18 años, con posibilidad de tener una concesión de hasta 30. Estamos en este momento estudiando con el Ministerio de Energía y la Secretaría de Recursos Hídricos el llamado a licitación. El segundo puente Chaco Corrientes está incluido en el llamado a licitación de la segunda etapa, 700 millones de dólares, 30 kilómetros de autopistas, puente de 2 calzadas de 750 metros, con veredas, con ciclovías, 25 metros de ancho de tablero, soluciona los problemas del puente Belgrano, que era un puente de 2 trochas indivisas y que tiene 2 kilómetros o 3 kilómetros de cola en hora pico. Y los corredores, los dejo para que ustedes los puedan ver, son los corredores de la red de autopistas G y H que se llaman a licitación en la segunda etapa de participación público-privada. Pero no quiero terminar sin mencionarles lo que significa rutas seguras o autopistas, rutas seguras que van a ser todas las rutas de los corredores que no sean autopistas, significa que tienen doble trocha alternada cada 2 kilómetros de distancia. O sea, tiene posibilidad de sobrepaso en ambas manos alternada cada 2 kilómetros, más banquina pavimentada. Ese concepto es ruta segura. Y autopistas, lo que ya conocemos con control de acceso.
La otra cuestión que sí quiero decirles es que todo esto se hace posible porque ya hubo una licitación. La licitación que se abrió esta semana pasada tuvo 36 empresas oferentes. 6.000 millones de dólares fue la oferta, la totalidad de oferta para la totalidad de tramos de la primera etapa. Un 30% por abajo de los presupuestos oficiales. Eso también nos dice que cuando damos la oportunidad de competir, los precios caen. Entre las 32 empresas que están haciendo ofertas, porque podían ofrecer un tramo o dos como máximo, la mitad son empresas internacionales y la otra mitad son consorcios entre empresas internacionales y empresas nacionales. En general, el PPP consiste en haber estudiado sistemas de participación público-privada, consiste en estudiar la atenuación de riesgos. Morigerar riesgos es la posibilidad que nos da a nosotros decir que hoy día se hayan presentado un 30% por abajo de presupuestos oficiales y con tasas de interés que están 2 a 3 puntos abajo de las bancarias para la financiación. ¿Por qué? Y es sencillo. Si yo tengo cómo calzar el sistema de participación público-privada y tengo además un fideicomiso con un fondo que está reasegurado en el impuesto de combustible a 25 años, cualquier fideicomitente, cualquier oferente es parte de la solución, no es parte del problema. Nuestras concesionarias de Locovi, que lo conocíamos por otras cuestiones, eran parte del problema, no parte de la solución. Solamente mantenían y cobraban peaje. Lo que planteamos ahora es que con estos fondos, que son el fondo del 6% de impuesto de gasoil e impuesto de combustibles, se forma un fideicomiso que a 25 años asegura la totalidad de las inversiones en los próximos 4 años. Por último, el modelo deseado. ¿A qué aspiramos para que el norte argentino tenga la oportunidad de competir? A un modelo multimodal. No se trata de tener el NSA, que lo marco aquí, que es la vía más corta, 800 kilómetros, desde Estación Civil Pozo hasta Rosario, que está en manos de una empresa, que esa empresa además es una empresa que trabaja en Ciara y es granaria. No se trata de hacer competir el Belgrano con el Mitre, se trata de complementariedad de sistemas, en donde tenemos sistemas que pueden ser los capilares que llevan a un sistema de mucho mayor velocidad de carga, zonas que van a ser atendidas exclusivamente por el Belgrano, zonas con acceso a puertos para utilizar hidrovía y desarrollo de sistemas multimodales de transporte. Este concepto lo lleva adelante la Secretaría de Transporte, de Planificación de Transporte, dentro del Ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich. Desde el Plan Belgrano coordinamos el trabajo de esta Secretaría de Planificación de Transporte con las vialidades provinciales y con Vialidad Nacional. Muchísimas gracias. Bueno, abiertos a alguna pregunta, alguna duda puntualmente que pudiera haber. La hidrovía, ¿qué pasa con la hidrovía? Lo más barato de todo ya está ahí. No hay que hacerla. A ver, el tema de hidrovía es un tema complejo, se está estudiando en este momento en la Dirección de Puertos, requiere un cambio de legislación. La República de Paraguay hoy día exporta por la hidrovía argentina, utilizando puertos argentinos de Zárate para abajo, en el orden de 6 millones de toneladas de grano, cuando en la década de los 90 no llegaba a las 600.000 toneladas y lo hacía por camión. Ni siquiera utilizaba ferrocarril. Nuestro problema sigue siendo un tema, una rémora que tenemos que vencer y que tiene que ver con una legislación inadecuada que, por ejemplo, al sistema de flota argentina obliga a tener por cada grupo de 16 barcazas que tienen un sistema de empuje, tiene que tener 2 capitanes, 6 obreros, 2 cocineros y reemplazos, que además tienen por cada día trabajado 0,8 días de descanso, contra el sistema paraguayo,
en donde esos valores van a la mitad. Entonces, las empresas argentinas que utilizaban, hoy día operan con bandera paraguaya porque sencillamente el sindicalismo argentino se ha ocupado de destruir el sistema de transporte fluvial. Y eso hay que cambiarlo. Cambiarlo requiere cambio de leyes, pero también requiere un cambio de mentalidad de los patrones, de los armadores, de la gente que está trabajando en este tema y del empleado portuario. Nosotros tenemos, como se ha dicho bien acá, el sistema portuario más eficiente del mundo en manos privadas. En el sistema público es imposible de operar. Y si no, vean lo que pasa en el puerto Barranqueras, que es el otro ejemplo de un puerto que directamente no opera porque está en manos del gobierno de una provincia. Así que, insisto, lo que tenemos que hacer es cambiar una mentalidad y avanzar decididamente sobre esta gente que es tan, pero tan protectora de los suyos que al final hace que la actividad no funcione. Otra pregunta. Perdón, Arnaud. Complementariamente, pero complementariamente a esto, para cerrar este tema. El tema de los gremios y del sector privado o el sector público. Estamos en una semana en donde Rosario, no sé si se dictó conciliación obligatoria o no, pero por problema de una empresa se paró el puerto de Rosario por tiempo indefinido, con los costos que todos sabemos de 20 o 25 mil dólares por barco en espera, que obviamente pasan para atrás, es decir, los paga la producción en algún momento, con el FAS o con una disminución del FOB. Este es un tema central, o sea, no solo en los puertos, en la agroindustria, en todos lados tenemos una legislación laboral, como decía José Ricardo, obsoleta, que va a haber que incluirla dentro de los análisis de competitividad y de los estudios de competitividad que hagamos y que trabajemos seriamente sobre los temas de la fuerza laboral y la legislación vigente, porque, de vuelta, así como el transporte y la logística nos sacan de competitividad hoy, es muy probable que si no empezamos a atacar el problema específico de los gremios y la legislación laboral y demás, sean la fuente de pérdida de competitividad de los próximos años. Sí, perdón, Arnaud. No, lo que yo veo es que la salida a Asia a través del Chile no se le da bola. Por lo menos se habla siempre de Rosario. A ver, poneme la última. Empecé de atrás para adelante, la última. En la última se ve. Bueno, nosotros tenemos en este momento en marcha un convenio con Ferronor de Chile. Belgrano Cargas, sociedad anónima, antes sociedad anónima, hoy Belgrano Cargas, sociedad del Estado, ¿no? Tiene un convenio con Ferronor Chile y tiene otro convenio con Ferrocarril de Oriente Boliviano. En ambos convenios, en el caso de Ferronor Chile, estamos en este momento sacando minerales, cales de destape, fundamentalmente de toda la zona de las futuras minas que van a estar ahí en juego, que son minas de altísimo valor agregado, Taca Taca y otros emprendimientos que son ingleses, holandeses. Están sacando material de cales de destape y llevándolos a Puerto de Antofagasta. Lo están haciendo con 2 trenes semanales que salen arriba de San Antonio de los Cobres y cruzan y van al Puerto de Antofagasta. Vuelven con nitratos necesarios para la producción de los destapes, el anfo o ango que se utiliza para producir los explosivos propios de la mina. Ese convenio con Ferronor tiene un problema del lado argentino. El ramal C14, esto es un tema que tiene que ver con conceptos básicos en logística. Un ramal que atraviesa una altura en Socompa, Guaytiquín, arriba de los 4.500 metros, y que tiene además una limitante que son los zigzags ferroviarios, el de la Lizal, que es el que está abajo, digamos, apenas uno sale de Campo Quijano, se encuentra con el primer zigzag de la Lizal. El Alizal nos da una característica, podemos tener un máximo de 8 vagones por tren. O sea, ¿por qué? Porque el tren tiene que meterse en la montaña para volver a trepar al siguiente pendiente. Ese es el concepto de los zigzags. Imagínense 8 vagones a 20 toneladas por vagón, 160 por tren, 2 trenes por día, 300 y pico. Pongámosle 400 toneladas. Me haría falta todo un año de esos trenes
dos por día, todos los días, para llenar un buque de 400.000 toneladas de carga granelera típico de lo que operan en Antofagasta o en Mejillones. A ver, ¿tiene sentido entonces hablar del transporte granario? No, de ninguna manera. Esa vía solamente puede ser utilizada para transportar valor agregado en origen. Yo he pasado muy rápido, pero les podría mostrar cuál es el valor agregado que está haciendo la provincia de Jujuy. En Palpalá está la fábrica donde hoy día se está instalando una fábrica de italianos con la provincia de Jujuy, que está haciendo prensado de litio y polímero litio en Palpalá, a base del litio que se saca en el salar, litio que se acelera la producción en base a que en esa zona se ha colocado un sistema de colectores solares de 300 megavatios, contrato con China. ¿Quién es el que nos va a comprar el prensado de litio? ¿Y quién es el que nos va a comprar el polímero litio? China. Bueno, eso nos financia el paso de Jama y nos mejora esa relación. Ese tipo de valor agregado es el que tenemos que buscar para la exportación ferroviaria cuando tenemos que hablar de cruzar 4.000 metros de altura con un ferrocarril de montaña que está limitado en cantidad de vagones. De otra manera, lo que estamos planteando es un contrasentido. Y la otra cuestión, en logística siempre hay que pensarla. El costo logístico es el del corredor o el canal. Ahora, yo llevo allá toneladas de litio. Para que funcione el sistema logístico, ¿qué traigo? Si mi idea es, como he escuchado por ahí algunos que hablan de atacalar la región de Córdoba, hacer una vía que vaya por San Francisco, y la pregunta yo decía, bueno, está bien, lo convencemos a los cordobeses de que tienen que salir por allá, cruzar 4.000 metros y exportar por un puerto que se llamará en ese caso Copiapó, tercera región. Listo, lo hemos convencido, bueno, ¿y qué traemos? El costo de un viaje descargado de vuelta de un tren es un contrasentido. El concepto logístico es encontrar el intercambio de bienes que posibilita que el medio de transporte sea adecuado. Entonces, por eso es que estos ramales sirven, se complementan con el paso de Sico, con el paso de Jama, con el paso de San Francisco, que tienen habilitación comercial para camiones. Ahora, yo tengo que agregar valor y tengo que traer cosas de vuelta utilizando el convenio del Pacífico. Bueno, ahí me están haciendo señas de abajo que nos vayamos. No sé, no fueron muy claras, pero no. Les agradezco, estamos con tiempo cumplido. Dejamos este tema. Muchísimas gracias por su atención y gracias de vuelta a Maizar y al ingeniero Azcárate por su participación.